cambie el cassette, para darle la bienvenida al estudiante de Relaciones Internacionales, a Rodrigo Guillot, un verdadero, yo se lo digo, nos encanta leer sus columnas en Sin Línea MX, es un, pues yo lo quiero decir, un hombre muy muy joven, pero con muchísimos argumentos, y hoy precisamente nos dice, Toño, hablemos de la detención de García Luna. Te saludo con mucho gusto, Rodrigo. ¿Cómo estás, Toño? Me da mucho gusto estar contigo y con el auditorio. Muy bien, ¿tú qué tal? Qué gusto, pues ya platicar de estos temas tan fuertes, Rodrigo, y con todo este panorama que platicábamos con los compañeros sobre el caso García Luna, sobre la gente que está involucrada, cómo es que en estos momentos incluso se habla de Panama Papers, cómo es que se habla incluso de, pues una porquería en la que saldrían embarrados incluso expresidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Adelante con tu columna, Rodrigo. Pues es un golpe muy fuerte, muy duro a la oposición. Y mira, vamos a verlo desde esta perspectiva. Es también un respiro a la administración del presidente Andrés Manuel. Acuérdate que hace no muchos meses, perdón, el gobierno vivió una crisis muy fuerte cuando se tuvo que liberar a Ovidio Guzmán, que ya había sido capturado y que ante la amenaza terrorista del uso de la violencia contra los ciudadanos, el presidente fue muy cuestionado porque se le criticaba el haber dejado ir a un criminal a cambio de salvar las vidas de los ciudadanos. Yo creo que esa fue la única decisión que pudo haber tomado un jefe de Estado con la responsabilidad que tiene Andrés Manuel, pero también se había puesto en tela de juicio la forma en que el presidente estaba llevando a cabo su estrategia, y los argumentos que hemos nosotros dado al respecto son que la situación del país que hereda el presidente Andrés Manuel pues es muy complicada, y la detención de Genaro García Luna nos viene a dar la razón en esto. Es decir, si las administraciones pasadas tenían funcionarios del nivel ejecutivo, del nivel gabinete, inmiscuidos en asuntos del narcotráfico, del crimen organizado, evidentemente la descomposición de la política de seguridad, de la problemática de la seguridad en México es muchísima. Y también tenemos que reflexionar algo que no se dice mucho porque estamos centrados en el asunto nacional, pero la CIA y la DEA y el FBI también son responsables de permitir que Genaro García Luna, que mantuvo una cooperación y yo diría subordinación en muchos casos, recordemos por ejemplo el operativo Mérida o el fallido y desastroso operativo Rápido y Furioso, que tuvieron participaciones de las agencias de seguridad estadounidense dentro del territorio mexicano, en términos de subordinación mexicana a la política de seguridad estadounidense. Bueno, pues estas agencias no vieron que en sus narices, como decía el panista Diego Fernández de Ceballos sobre Felipe Calderón, en sus narices estaba Genaro García Luna cometiendo delitos presuntamente, y tendrá que investigarse si es ¿Por cierto. qué? Por, Recordemos que ya se había denunciado esto desde hace mucho, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban las autoridades estadounidenses y dónde estaba el presidente Felipe Calderón cuando se están cometiendo estos No, delitos? estamos hablando de varias administraciones también en los Estados Unidos, la administración de George Bush, la administración de Barack Obama. ¿Por qué actuar hasta ahora, Rodrigo? ¿Por qué el Departamento de Justicia tendría que actuar hasta ahora? ¿Por qué tendríamos a un Departamento de Justicia acusando formalmente de conspirar para traficar cocaína, pero hasta ahora? Pues los tiempos políticos son interesantes, ¿no? En Estados Unidos Trump está reeligiéndose o buscándose reelegir. A mí me parece claro que va a ganar Donald Trump, al menos con un margen modesto, la reelección. Y pues en México estamos viviendo tiempos de transformación política, moral y social. Yo creo que los Estados Unidos se dan cuenta de que la calidad moral de nuestro presidente no es la misma
que sucedía en administraciones pasadas, donde a cambio de algunos dólares o de algunas posiciones de poder, el Ejecutivo mexicano hacía lo que los Estados Unidos le ordenaban. Acuérdate que después del fraude electoral, una de las primeras cosas que hace Felipe Calderón es acudir justamente al Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar el respaldo y la legitimidad que no pudo obtener por las urnas y que tuvo que conseguir a la fuerza. Ahí nace la estrategia de guerra contra el narcotráfico y ahí nace la cifra de más de 250,000 muertos que conocemos desde el sexenio de Calderón. Es decir, también en los Estados Unidos, y por eso me parecía importante recalcártelo antes de la pregunta, también en los Estados Unidos hay una severa responsabilidad de la situación en México, porque ellos fueron los que dictaron línea, pero también los que permitieron los crímenes de los que hoy se espantan. Sin duda, asuntos como la presión de Cancillería para resolver el tráfico de armas hacia la frontera sur de Estados Unidos, o sea, México, y las presiones que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard para resolver las cuestiones que también atañen a Estados Unidos en el problema de la seguridad, del tráfico de drogas, de la violencia vista desde el punto de vista regional, han influido en este tipo de decisiones. García Luna era uno de los intocables del régimen, en pacto con partes de la mafia estadounidense, y hoy ese pacto se ha disuelto. Lo que estamos viendo es que por fin, al menos de una de las dos partes de la relación bilateral, es decir, México, está cabiendo la cordura y está cabiendo la diplomacia por encima de la violación a la soberanía o por encima de los intereses económicos de privados. Es decir, México está defendiendo su soberanía con diplomacia, con estrategia, con principios y con dignidad, y eso evidentemente tiene resultados para nuestro país. Vamos a poder ver ahora que tenemos a un Genaro García Luna que en su momento fue, protegido aquí en los Estados Unidos. Vamos a poder ver acusaciones formales contra un Vicente Fox, contra un Felipe Calderón, contra un Enrique Peña Nieto allá en los Estados Unidos. Bueno, acá en los Estados Unidos, estamos transmitiendo desde Estados Unidos, pero en Estados Unidos vamos a poder ver algún tipo de claridad jurídica, algún tipo de petición de extradición, Rodrigo. Pues habría que estar al pendiente. Especular al respecto es difícil, pero sin duda están sintiendo miedo los exmandatarios. Ya ha habido señalamientos de partes de la investigación en el caso de García Luna que empiezan a trazar líneas financieras incluso al sexenio de Peña Nieto. Entonces, pues no están tranquilos Peña Nieto, Calderón, Fox. No están tranquilos los miembros de sus gabinetes que saben y sabían de los crímenes que se cometían. Pero para especular un asunto así, nos meteríamos en problemas para hacerlo de manera correcta. Yo diría, estemos al pendiente de los juicios que se le van a hacer a García Luna, sigamos los rastros y esperemos que sí, porque hay elementos para que la verdad histórica se remueva, ¿no? De este grupo de expresidentes que le han hecho daño al país, sobre todo Calderón y Peña Nieto, que han estado en complicidad en muchos temas de seguridad entre ellos y con el gobierno de Estados Unidos y con algunos de los actores importantes en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Sí podríamos ver señalamientos, pero hay que esperar y hay que estar al pendientes del caso de García Luna, que como lo han comentado ya antes muchos analistas, es apenas un hilo de lo que va a empezar a salir. Entonces definitivamente están asustados y nosotros tenemos que estar al pendiente de cómo se desarrollan las cosas. Rodrigo Guillot, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, colaborador, columnista de Sin Línea MX. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Dónde te leen, Rodrigo? Me leen ahí justamente en Sin Línea y también me encuentran en Twitter, donde estamos siempre dando el debate, echando los memes, echando el cotorreo, pero sobre todo dando el debate y comentando las noticias. Es @RodrigoGuillot. Rodrigo, pues un placer como siempre, te agradecemos. Algo con lo que quisieras despedirte.
Feliz Año Nuevo, feliz Navidad a todo el auditorio, que la pasemos con la familia, que disfrutemos de estas fechas, que nos cuidemos, que no prendamos cohetes, por favor, y que estemos con la familia y con los seres queridos, que ha sido un año muy activo para todos los mexicanos y que nos espera un 2020 igual de activo y hay que estar listos, entonces aprovechemos para recargar pilas. Y quiero darle muchas gracias a todo tu equipo, Toño, a Vicente, a todo el equipo, a todo el auditorio por el espacio que es siempre un espacio muy importante de reflexión. No, también te damos las gracias y le damos las gracias a los compañeros de Sin Línea MX, Rodrigo. Y bueno, pues totalmente de acuerdo. Momento de recargar las pilas, como dice Rodrigo Guillot, y yo le voy a agregar esto, recargar las pilas con espíritu crítico. Ya no hay que dejar quedarnos en solamente Netflix o las novelas de Televisa. No, lea a Rodrigo Guillot ahí en Sin Línea MX, lea a nuestros compañeros, léanos a nosotros, vea nuestras investigaciones, cultívese, abra la mente. Rodrigo, nos vemos yo creo que el próximo año. Nos vemos, Toño, muchas gracias.